La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, ya sabés que este es el programa que trata de analizar la comunicación de los gobiernos, de las empresas. Empezamos ya esta hora de Maquiavelo con uno de los capítulos de comunicación más interesantes de los últimos meses, que nos lo dio el famoso Luis Barrionuevo, que esta semana en una entrevista con La Nata, bueno, nos sorprendió, siendo él un sindicalista gastronómico, con esta explicación. La pandemia es el Estado. Un Estado fantasioso donde hay 8 millones de boludos que trabajamos en la actividad privada, tributamos, pagamos y sostenemos al resto. Y eso no va más. Bueno, a ver, Luis Barrionuevo, sindicalista, viene diciendo lo que venimos diciendo aquí en La Hora de Maquiavelo desde hace ya 18 años. Ahora, Luis Barrionuevo también dijo en 20 segundos lo que Mauricio Macri no pudo explicar en los 4 años que estuvo. Casi pasaron inadvertidos este comentario de Barrionuevo, pero es completamente así. La Argentina es un país que fracasó. Fracasó porque en los últimos 20 años no pudo dominar la inflación. La única forma que tuvo fue la convertibilidad. Te explicamos, este programa justo nació cuando salimos de la convertibilidad y en los 18 años de La Hora de Maquiavelo, te lo vuelvo a repetir, la Argentina o los políticos argentinos no le encontraron la vuelta. Argentina tiene hoy el mismo PBI per cápita de hace 22 años. Desde 1998, el PBI per cápita por habitante, o sea, la prosperidad por habitante, es la misma de hace más de 20 años, mientras todos nuestros vecinos han crecido que 30, 40, 50 o más, o han crecido 100%. Todos nuestros vecinos y todos los países del mundo. Entonces, algo tiene la Argentina que no funciona. Bueno, podemos verlo de nuevo a Luis Barrionuevo. Luis Barrionuevo es el hombre que dio en la tecla. Somos muy pocos los que trabajamos en el sector privado y tenemos que bancar, que sostener a un Estado absolutamente ineficiente, que ahora en la pandemia se ha demostrado completamente ineficiente, sin un sistema de salud. Por eso, bueno, son imprescindibles estas cuarentenas que estamos sufriendo y que está sufriendo la economía, con un Estado que no puede tener ni un preso en la cárcel, y con un sistema que nació, y ahí me gustaría decirle algo a don Barrionuevo. Hola, Luis, te quiero decir una cosa. ¿Vos sabés que vos sos sindicalista? Bueno, ya se lo dije, a la pantalla. El origen de este desastre es el sistema laboral. El sistema laboral argentino hace que las pymes, que aquí y en cualquier lugar del mundo son las que dan el grueso del empleo privado, en cualquier lugar del mundo. Y el éxito de Alemania, todos dirán, bueno, la Mercedes, que la Volkswagen, que Siemens. Son las pymes alemanas el gran éxito de Alemania. País que conozco un poco. Luis Barrionuevo es sindicalista y debiera saber que fueron los sindicalistas los que lograron, por ejemplo, que todo el país tenga las mismas paritarias, Techint, Arcor, que una pyme. Obviamente, un Techint podrá soportar las condiciones que le imponen los sindicalistas, las pymes no. Por eso las pymes en Argentina no contratan. Por eso Argentina no crece. Entonces, lo que yo le propondría humildemente a los empresarios grandes, los que tienen voz, es que ayuden a las pymes a que tengan voz porque no la tienen.
porque hay entidades que dicen que representan a las pymes, como la CAME, qué sé yo, y en realidad están formadas para silenciarlas, para que no puedan explicar que el nivel de impuestos que hizo que la Argentina en los últimos 20 años no pueda crecer, viene porque el Estado reemplaza al mercado laboral, el Estado genera pobreza y las banca con planes que no tienen del otro lado impuestos pagables y que permitan crecer a la economía. Entonces, ¿qué tenemos? Una economía que no crece y como solamente se puede financiar con déficit fiscal, una inflación que exceptuando el pequeño interregno de la convertibilidad, una inflación que no para en Argentina desde hace 80 años. Bueno, el fondo de todo, te insisto, la clave la dio Luis Barrio Nuevo. Ahora, él como sindicalista tendría que decir, y nosotros, sindicalistas, somos responsables en buena medida de que los políticos se hayan apropiado de un sistema por el cual reemplazan al mercado laboral y son los señores que dan el trabajo y no los privados, como en todas las economías que crecieron. Y como el día después se va a hablar si vamos a ir a un sistema más argentino o más parecido a los países que sí han crecido, hasta la pandemia, por supuesto, bueno, es interesante quizá tomar las palabras de don Luis Barrio Nuevo más en serio que cuando, por ejemplo, Barrio Nuevo dijo hace muchos años, hace ya 2 décadas, hay que dejar de robar por 2 años, dio además el tiempo, el periodo por 2 años, después podemos volver a robar, para que Argentina crezca. Bueno, lo tomaron a la chacota, nadie le dio bolilla, seguimos robando por 2, por 20 años, no hay ningún problema. Esperemos que esta vez a don Luis Barrio, te lo pido por última vez, quiero verlo, por esta vez a don Luis Barrio Nuevo le hagamos caso, que la pandemia es el Estado y que somos demasiado pocos en la actividad privada los que tenemos que sostener a demasiados y por eso la Argentina fracasó. Quiero ir al comentario del tema de los presos, que realmente me sorprendió, pues esto es extraño. El kirchnerismo tenía un feeling de la calle, de lo que quiere, lo que acepta la gente, lo que es capaz de aceptar, pero me parece que en este caso se le pasó completamente. Macri, por ejemplo, tuvo siempre la estrategia de comunicación, totalmente equivocada, por supuesto, de creer que lo que no estaba instalado ya en la opinión pública no se podía hacer. Por eso Macri eligió el gradualismo. Dijo, no se le puede explicar a nadie que este país hay que cambiarlo, no sé a quién se le ocurrió eso, si a Marcos Peña o Durán Barba, entonces no hagamos nada, gradualismo y veamos qué pasa. Bueno, en este caso, la verdad que no está instalado en la opinión pública que la gente está contenta de que liberen a los presos por el hecho de que se puedan contagiar de coronavirus. Todos nos podemos contagiar de coronavirus. En todo caso, habría que cuidar las cárceles un poco más y no largarlos. Bueno, por suerte, en el gobierno se dieron cuenta que esto había caído muy mal y dieron marcha atrás, lo cual es una buena noticia. También la pregunta es el famoso Arexit, este Brexit del Mercosur. Te recuerdo, hay 2 políticas de Estado desde 1983, cuando volvió la democracia con Alfonsín. 2 políticas de Estado que se mantuvieron con peronista, no peronista, con Macri, con quien sea, que eran las Malvinas y el Mercosur. Bueno, esta idea que aparentemente fue una idea sola de Felipe Solá, valga el chiste, el gobierno la está repensando, porque hay que ver si está instalado en la opinión pública la idea de que nos vayamos del Mercosur. Así nomás, simplemente porque estamos en desacuerdo con hacer un acuerdo de libre comercio con Corea del Norte, que por otra parte Corea del Norte podría ser un gran comprador de nuestros productos. Pero bueno, parece que también en ese tema el gobierno está dando marcha atrás y está demostrando que Fernández está tomándole tardíamente el pulso, por ahí un poco tarde el pulso a la opinión pública. Quizá lo que necesite es alguien que antes pueda pensar, che, esto de salirse del Mercosur no está instalado. Esto de dejar libres a los presos mientras la gente está encerrada en sus departamentos no está instalado. Una idea de comunicación. Y finalmente, yo quiero preguntar, ante todo esto, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Es el Alberto Fernández que creímos que iba a ser muy diferente diferente a Cristina Kirchner, o
es como el que criticaba a Cristina Kirchner hasta hace un par de años, o está gobernando más bien de acuerdo a lo que le pide el Instituto Patria. Yo quiero que veas la última encuesta de la Universidad de San Andrés, que hizo el equipo de Diego Reynoso. Este cuadro nada más, la imagen de Fernández. Mira qué bien que está. Alberto Fernández tiene 70% de imagen positiva. Quiero que veas dónde está Cristina. Vamos bajando. Acá está Cristina. Cristina Fernández tiene 30 de positiva. A ver, el diferencial es de 40%. Entonces, nuestra recomendación, ¿no será por ahí un momento como para que Fernández diga, bueno, ahora no soy Fernández de Kirchner, sino ahora soy Alberto? Y empezar a, gobernar y tener un gobierno propio. Consejo que damos, yo te pido que te quedes en esta hora de Maquiavelo porque vamos a hablar de cómo podría el empresariado, por ejemplo, tomar este comentario de Luis Barrio Nuevo y eventualmente convertirlo en una primera explicación a la sociedad de por qué Argentina tiene que cambiar y que la pandemia, aún con las empresas en quiebra, quizás sea el mejor momento para instalar este tema. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Entre los vecinos nos seguimos cuidando. Si tenés que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapaboca. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Bueno, seguimos una corrección, dije Corea del Norte, obviamente el acuerdo era con Corea del Sur, obviamente, con Corea del Norte no se puede acordar demasiado. Bueno, estamos, muy interesante, con Rodolfo Llanos. Rodolfo es un emprendedor que tiene una organización que fundó él, que se llama Unión de Emprendedores de la República Argentina. Con Rodolfo además participamos de un grupo de catarsis de pymes y emprendedores que quisiéramos que este país cambie y que creemos que si cambian las pymes, si hay más espacio para que crezcan, va a crecer la Argentina como no lo hizo nunca, porque nunca creció. Y lo tenemos a Pablo Olivera da Silva, usted ya sabe que es politólogo y consultor de comunicación y estrategia. Tiro la pregunta, ¿no deberían, es una idea muy loca, que los empresarios, que ahora se va a debatir un poco si vamos a una Argentina que, digamos, capitalista o qué sé yo, no podrían tomar esta vez sí lo que dijo Barrio Nuevo y no ignorarlo como el de dejar de robar? Mirá, como te he dicho varias veces, yo creo mucho en las agendas. Y en Argentina está instalada la agenda del aborto, la agenda del feminismo, la agenda de los movimientos sociales, está instalada la agenda de la política, pero no está instalada la agenda de la producción. Y cuando vos tenés una relación frente al Estado, donde se acerca una cámara empresarial y termina negociando una prebenda o un negocio, claro, para los socios. Un subsidio, flaco. En vez de la agenda de la producción, sucede lo que está sucediendo hoy. Ah. Donde vos, un pibe, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, un pibe egresa de la universidad y quiere conseguir su primer empleo, que quiere lograr es trabajar para el Estado. Claro. No quiere trabajar ni fundar su empresa, como puede suceder en Estados Unidos o en Europa,
ni trabajar para un empresario, hacer una experiencia y después salir al mercado. Y muchos de ellos terminan entendiendo que la única forma de ganar plata en la Argentina es metiéndose en política. Claro. De hecho, el presidente Fernández lo dejó muy claro. Los únicos que no se pueden cortar el sueldo son los políticos y bueno, las empresas se podrán fundir. Pero es muy cierto lo que dijo Rodolfo, ¿no? Como que el aspiracional del argentino, el aspiracional del yanqui por ahí es ser un Bill Gates, ¿no? Un Jeff Bezos. El europeo por ahí es más ser un funcionario, un empleado de Bill Gates o Jeff Bezos. Bueno, el aspiracional del joven argentino hoy es ser un funcionario del Estado que viva de los impuestos que genera una empresa como Jeff Bezos. Y macho, así no se hace un país rico, ¿no? Tenemos problemas culturales que venimos arrastrando de prácticamente nuestra fundación como país, ¿no? Si nosotros tenemos el Martín Fierro que dice hacete amigo del juez, o tenemos gente que está acostumbrada a plantear la belleza criolla como un estatus superior de ciudadano y no valoramos justamente la posibilidad de romper con esas prácticas sociales en el cual el que se impone en realidad es una suerte de estado de naturaleza apañado por algunos sectores políticos. Entonces ahí lo que estás teniendo claramente es una desprotección de algunos sectores que justamente no son afines a ese grupo político. O mejor dicho, lo que está pasando es que la agenda no tiene esa dinámica que tiene que ver justamente con los reclamos históricos o momentáneos que puede tener una sociedad. Ahora, si hubiera una agenda de la producción, por ejemplo, a mí se me ocurre que una de las primeras cosas que tendría que hacer es pedir que las empresas paguen impuestos que sean pagables para poder invertir. Y que para que suceda eso, el Estado tiene que dejar de llenarse de ñoquis. No sé si me equivoco, 4 millones de empleados públicos. 4 millones de empleados públicos en todos los niveles, que es más o menos lo mismo de lo que los empleados que trabajan en las pymes. Es un delirio. Cada 2 personas que trabajan en el sector privado hay un empleado público. Claro, eso es insostenible. Insostenible. Y lo peor de todo es que durante mucho tiempo la política se ha encargado de venderle a la sociedad que la agenda de la producción, que llámese herramientas para generar mejor empleo, condiciones especiales para las pymes, van a dejar gente sin trabajo y van a expulsar del mercado laboral a personas pagándole 2 pesos con 50. Al revés. Claro. Es al revés. Por el contrario, si vos bajás los costos laborales, bajás sobre todo los juicios laborales, que en los tribunales laborales han muerto cientos de miles y millones de pymes en los últimos años. Yo creo que ahí tenemos un tema claro que es justamente cómo se corrió el eje de la comunicación y hoy está muy, muy planteada en falacias. La falacia domina la comunicación. Totalmente. Cuando una persona lo que impone justamente es estigmatizar un sector, estigmatizar a una práctica, a Marcos Galperín trataron de pegarle, que es nuestro Jeff Bezos, ¿no? El tipo que ha construido flor de empresa, una empresa que vale como más de 30.000 millones de dólares. O sea, hoy pensamos que YPF vale no menos del 3% de lo que vale Mercado Libre. Claro. ¿Sí? O sea, si nosotros enfocamos la comunicación de cualquier sector, la producción, el empresariado, en desarmar las falacias, es decir, analizar cómo se comporta el discurso hegemónico, oficialista o político de un sector que es directamente contrario a los intereses, es la única manera que nosotros tenemos de enfrentar la realidad de la comunicación para el resto del público, que es el que tiene que tomar decisiones todos los días. Si desarmamos las falacias en una buena comunicación, es la única chance que tenemos justamente de poner blanco sobre negro sobre todos los temas. Mira, un ejemplo de las empresas de software que, como Mercado Libre de Galperín, que les bajaron las cargas sociales. Fíjate vos, dieron un montón de empleo argentino, de chicos que normalmente estarían emigrando. Bueno, ahora por la pandemia no se puede, pero que estaban emigrando y van a volver a emigrar porque ahora a muchas las igualaron en cargas sociales. A mí me equivoco. O por ahí cosas así como bajarle las cargas sociales, por lo menos a las pymes, para que puedan contratar. Es una mala idea, porque si sale bien, entonces van a venir todas las empresas a decir, che, pero era mejor negocio tener menos cargas, tener sistemas de contratación más flexibles, y quizás no lo quiera la política. Básicamente... Termino la pregunta. Perdón. ¿No será que hablarle entonces al gobierno, a la política, no tiene sentido, sino que hay que hablarle a la sociedad?
Absolutamente. Quiero tomar el caso de Marcos porque yo creo que hay que empezar a hacer en la clarificación, como bien proponías vos, hay que empezar a hablar también claramente y hacer críticas al sector empresario, porque si no parece la política siempre mala, el empresario siempre Claro. bueno. Y hace un tiempo aquí en Argentina, varios empresarios eligieron el camino de enarbolarse en proyectos partidarios para obtener determinadas tajadas, y lo tomo a Marcos porque también antes había otros grupos empresarios que se embanderaron debajo de la bandera del Bueno, kirchnerismo. No. eso por ahí Pará. pasa en todo el mundo. Y dejaron la agenda de la producción porque a ellos les convenía, porque lograban más yendo directamente. Entonces hay que empezar a hacer claro. Yo a Marcos lo admiro, pero me parece que cometió un error tremendo cuando se metió en la agenda política de Cambiemos. Porque era un estandarte de la producción nacional, era, como bien vos decías, era el mega empresario que todos admirábamos, y cuando empezó a obtener tajadas, no para el mercado, no para los demás emprendedores, las empezó a obtener para su empresa, ahí perdimos de foco. Sí, hay que decir... Y tuvimos nuestros Cristóbal López, y tuvimos nuestros Báez, y tuvimos el anterior, porque si no, electroingeniería, tuvimos nuestro Techín también, empecemos a hablarlo, tuvimos antes a SOCMA y a todos los grupos empresarios tomando su propia tajada. Entonces, yo quiero, y vos sabés que no tengo problema en decirlo, la corrupción se genera de los dos lados. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Argentina cuando hablamos del sistema productivo, es que siempre estamos hablando de los mismos personajes, que tienen los mismos métodos y que básicamente siguen obteniendo provecho, mientras que están matando a toda una capa que viene debajo, porque son los que no pueden existir. Ahora, ¿me equivoco o el gobierno, perdón, no digo el gobierno de Fernández porque, como dice mi amigo el Beto Valdés, es un gobierno que está loteado? Pero, digo, determinadas partes del gobierno de Fernández quisieran que el día después no haya más empresas y que todo dependa del Estado. Entonces la pregunta es, ¿no habrá llegado por ahí el momento en que las grandes empresas que tienen todavía, y a pesar de la crisis, la espalda, adopten, ¿no? Como uno adopta una mascota, adopten a las pymes y les digan, che, muchachos, ustedes no tienen voz, porque entre nosotros, los sindicatos, nos encargamos... La CAM es un invento sindicalista para que las pymes no puedan negociar otra paritaria que la que dicta el sindicato. Que digan, vamos a apadrinar a las pymes, porque si las pymes funcionan, nos va a ir mejor a la idea del empresario. Diego, vos hace un rato comentabas el tema del empleo público, ¿no? Por supuesto que las funciones del Estado, las funciones primarias del Estado, que las conocemos, son absolutamente indelegables. ¿Por qué? Porque no le podés dar al público que Claro. se ocupe de la seguridad ni de la justicia. Se necesita un Estado fuerte, salud, educación, salud. Eficiente y eficaz, que son las palabras que no existen en Argentina. Seguridad ni hablemos. Ni eficiente es el Estado, ni es eficaz en resolver los problemas. Cuando hablabas al principio en la introducción sobre los presos, estabas dejando en claro que el artículo 18 de la Constitución Nacional no se cumple. O sea, lo que falta realmente es que los tipos que están privados de su libertad por lo que hayan hecho, estén en el lugar donde justamente Puedan cumplirlo dignamente. y se cumplan todos los derechos humanos y se cumpla con el artículo 18 de la Constitución. Pero en el caso concreto de cuando hablamos de la producción y las estructuras y los sistemas que el Estado tiene para tributar y hacerse de esos recursos para poder funcionar, ahí es donde empieza a patinar la situación porque no sabemos nosotros comunicar bien cuál es el problema. Porque acá el problema es dos temas. Uno, lo que te digo, que es cómo la falacia de la comunicación hace que se corra de eje lo importante, que es cómo se gasta. Cómo gastan los niveles de gobierno. Porque los municipios, cuando hablábamos antes, hay municipios que tienen una carga tributaria que es imposible. Las tasas de contribuciones, lo que existe a nivel municipal, hace inviable a muchos sectores de la economía. Y también es entender otra cosa que tiene que ver justamente cómo las cámaras empresariales deben pensar. Si el mundo, este mundo, el siglo XXI y post-pandemia, siguen siendo servicios más que industria, porque tenemos que tener muy claro que los servicios representan a la enorme cantidad de oferta comercial y real. Mano de obra o servicios. De mano de obra. Hablo de mano de obra. Porque la industria es el 17% a nivel promedio mundial. Industrial, digo. Entonces, acá justamente el pyme, el empresario pyme, es el más relevante, porque es el que más emplea. Y además, el costo del pyme, Rodolfo, corregime, vos sos un emprendedor, el costo de la pyme es el empleo. No son grandes máquinas, grandes inversiones y la cantidad de gente que tengas es irrelevante. Es el empleo. Y si no puedes dar empleo, porque las condiciones, los litigios no te lo permiten, bueno, no hay pymes. Es que, como dice Pablo y como tantas veces me has dicho vos, y hemos hablado de la reforma laboral, se le ha vendido a la sociedad al ama de casa, a la señora
que trabaja, que está en su casa, que no entiende de política, al padre que trabaja, al chico que está estudiando, que reformar los sistemas laborales es dejar miles y millones de argentinos en la calle sin trabajo. Una estupidez grande como una casa. Es una falacia. Y nosotros hemos tenido que... nos hemos metido en esa agenda y muchas veces diciendo, hasta yo lo hemos discutido varias veces, a favor o en contra de la reforma laboral. Y hoy estamos viendo que realmente este país no funciona si no genera empleo privado. Pero claro... Hoy lo estás viendo porque el Estado tuvo que salir a entregar 10.000 pesos hasta monotributistas, porque si no hay empleo privado, no hay posibilidad de que la gente enfrente sus necesidades diarias. Entonces, ¿por qué se sucede esto? Nosotros venimos con un debate bastante interno dentro de la Unión de Emprendedores bastante grande y llegamos siempre a la misma conclusión triste. Nos legislan y nos reglamentan personas que nunca tuvieron en la actividad productiva. Que jamás pagaron un sueldo, jamás pagaron una 9.31. quincena. No tienen idea. 9.31. Claro. Quid virgen le dicen. Sí, claro, quid virgen. Quid Claro, virgen le no dicen. tienen idea. Nunca. Entonces, claro. Yo le preguntaría, ¿el ministro Guzmán manejó una empresa? ¿El ministro Culfas manejó una Axel empresa alguna vez? Kicillof. La hizo y quebró. Bueno, Kicillof manejó un bar y lo... Y quebró. Marcos Lavagna, yo tuve una discusión con él en persona y pongo un nombre, cuando sancionó la ley PYME y la ley de emprendedores, le dije, ¿vos no trabajaste nunca? No, dice, yo tenía una consultora. ¿De tu papá? Le digo. Claro, sí. ¿Estamos? Entonces digo, esa gente hace una ley, te cierra el debate en el Congreso, que deberían representarnos. Vos vas al Congreso, a la Secretaría de PYME, y te dicen, no, tributario no se puede. No, las pymes no reforma tienen tributaria voz. no se puede. Las pymes no tienen voz en este país. Lo siguiente, el otro día hice un intento. Bueno, hagamos una ley para el día después. Listo, vamos a charlar con la CAME a ver qué opina. No, Es decir, y la CAME representa a los sindicatos y no representa a las pymes, jamás lo hizo. Yo les quiero recordar, miren, cierro con esto. Angela Merkel es la líder mundial más aclamada. Y Angela Merkel es una gran líder, yo la admiro mucho, pero te voy a decir la verdad, el milagro económico alemán, que ya venía de hace mucho tiempo, ¿sabéis quién se lo hizo? Se lo hicieron los socialistas, los socialdemócratas, con un sindicalista a la cabeza, un señor que se llamaba Hartz, que era un sindicalista automotriz, que hizo en el año 2000 la mayor reforma laboral de toda Europa. Hoy, bueno, antes de la pandemia, Alemania tenía 3% de desempleo, Francia tenía 12%. Fíjate la comparación. Nos echan, Rodolfo Llanos de la Unión de Emprendedores, bueno, compartimos esta catarsis, un pedido a las empresas grandes, apadrinen a las pymes y van a ver cómo las ayudan a instalar este debate en la opinión pública. Pablo Olivera da Silva, muchísimas gracias. Sigan La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube.